Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ramos Ramírez Guieder. Muy bien. Con mi persona están llevando el curso el área de historia del Perú. Así es que vamos a ver este lindo tema acerca de la historia. Iniciamos con la primera pregunta: ¿qué es la historia? ¿No? Nosotros nos preguntamos esa noción: ¿qué es una historia? ¿Ya? La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. ¿De acuerdo? Es estudiar el pasado del hombre. ¿Ya? En sí, esa es la historia. Heródoto, considerado como el padre de la historia, pues nos plantea que el hombre, pues, debe estudiar su pasado para no cometer errores en el futuro. Bien, continuamos. ¿Cómo la historia se basa o en qué se basa la historia? Pues va a existir tres fuentes de la historia principales. Primeramente, las fuentes de la historia sirven para estudiar y reconstruir los hechos históricos. El historiador analiza las evidencias, testimonios, documentos o simples objetos que son hallados durante el tiempo, que sirven para transmitir los conocimientos totales o parciales de los hechos realizados por los seres humanos en un momento histórico determinado. Tres tipos de fuentes de historia. Iniciamos por las fuentes orales. ¿Qué son estas fuentes orales? Las fuentes orales son las narraciones orales y comprenden todas las costumbres o tradiciones de un tal lugar o como tales. Ahí tenemos los mitos, leyendas, costumbres, relatos, ¿no? Cosas que se pueden transmitir de persona a persona. También tenemos, pues, ¿no?, las fuentes escritas. Son todos aquellos documentos escritos que ayudan a reconstruir la historia. ¿Cómo? Con impresiones, manuscritos, libros, crónicas, periódicos, ¿no?, etcétera. Son fuentes escritas, ¿sí? Y las fuentes materiales, o también llamados monumentales, son los que da objeto a las evidencias, como vestigios, restos conservados, templos, ¿no?, cántaros, etc. Entonces, la historia se va a basar justamente en las fuentes y va a estar dividida en tres: orales, escritas, materiales o monumentales. Profesor, hoy en día ya existe, ¿no?, las fuentes audiovisuales, correcto. Los videos, los cortometrajes, ¿ya? A ellos se le va a denominar fuentes audiovisuales. Bien, continuamos. Ahora pasamos a cómo vamos a determinar los siglos en el tiempo desde el año 1 hasta los años 100. Aquí pues les dejo el cuadro para que ustedes puedan detectar, ¿no?, qué año está sucediendo esto y qué siglo es. El año 1, ¿sí?, porque no existe año 0, existe año 1, ¿ya? Prácticamente al decir 100 años, estamos diciendo un siglo. A partir de 101 años hasta los 200 años es segundo siglo o siglo 2, ¿ya? Del 201 años a los 300 años, ¿no?, es siglo 3. De los 301 años a los 400 años, siglo 4. De los 401 años a 500 años, siglo 5. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Los siglos se va a escribir siempre en romano. ¿Ya? Siempre en romano. Bien. La historia en el tiempo, pues va a estudiar tres formas: el pasado, presente y futuro.
conociendo nuestro pasado, ¿no? Para poder ver y entender cómo el hombre se desarrolló. Conozco el presente, lo que vivo ahora en la actualidad, y voy a proyectarme al futuro para plantear nuevos proyectos, nueva forma de vivencia y cómo nosotros podemos cambiar el pensamiento crítico de hoy en día. Nota nos dice, hoy nuestra patria vive diferentes problemas de urgencia solución. Hay pobreza, desempleo, corrupción, vandalismo y desilusión por parte de la población con el Estado. Por eso, debemos recurrir al pasado para entender por qué hemos llegado a esta situación. Conociéndolo, comprenderemos cuáles han sido nuestros errores y cuáles nuestros aciertos. Y sobre esta base, apuntar al futuro para forjar una sociedad libre y justa. Correcto. El hombre, si no trabaja por vivir en una vida justa y entera, pues lamentablemente va a seguir dependiendo de esta gente, de esta población que no permite el desarrollo social, sino el desarrollo individual. Las ciencias y las disciplinas auxiliares de la historia, como primera instancia, tenemos a la arqueología, ¿no? Ciencia que analiza los restos materiales dejados por el hombre, especialmente aquellos vestigios anteriores o la aparición de la escritura. La paleontología pues va a estudiar y analizar, ¿no?, los restos fósiles, incluso de seres ya extintos. Ajá, muy bien, extintos. La geografía pues se encarga de analizar las relaciones entre los elementos geográficos y la vida del hombre. Muy bien. La sociología describe la formación, organización y transformación de las sociedades a través del tiempo. La numismática estudia las monedas a través de la historia, vinculándolas con el tiempo histórico en que fueron elaboradas. La antropología estudia la evolución del ser humano desde el punto de vista biológico y cultural. La paleografía estudia y traduce los documentos antiguos escritos a manos en cualquier tipo de material, ya sea duro como un trozo de mármol o blando como un papiro o pergamino o un papel. La heráldica pues se encarga de los estudios de los escudos familiares. Se emplea para conocer los vínculos nobiliarios, ¿no?, que se dieron a conocer en el viejo continente, sobre todo desde la Edad Media. Bien, entonces esas son algunas disciplinas la que va a ayudar a la historia, pues cómo investigar la historia y cómo podemos observar a la historia. Etapas de la historia. Primeramente, la etapa de la historia va a empezar claramente con lo que viene a ser pues la prehistoria, ¿sí? La prehistoria. La prehistoria pues va a terminar justamente en, ¿no?, cuando se descubre, ¿no?, la invención de la escritura en Mesopotamia. Ahí termina la prehistoria e inicia la edad antigua. En la edad antigua, pues el año cero va a estar determinado por el nacimiento de Cristo, la parte católica, o en algunos casos en vez de poner pues no antes de Cristo, ponen antes de nuestra era. Muy bien. Continuamos con la Edad Media, pues la Edad Antigua va a terminar en los años 476 después de Cristo. Va a terminar con la caída del Imperio Romano de Occidente. Es ahí pues va a terminar la Edad Antigua y surge la Edad Media. Ajá, acá podemos tener esa semana. Bien,
Entonces, ahí termina la Edad Media. Pues bueno, la Edad Media va a terminar en 1453 después de Cristo, justamente con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, ¿sí? Y en 1992, ¿no?, después de Cristo, llega Colón a América. Eso fue en la Edad Moderna. La Edad Contemporánea, la que vivimos hoy en día, pues va a empezar en 1789, justamente donde se desarrolla la Revolución Francesa. En 1821 marcó nuestra historia peruana gracias a la independencia de nuestro país. Y bueno, hasta hoy en día pues vivimos en una vida pues contemporánea, de armonía. Muy bien. Entonces, chicos, con ello, pues la etapa de la historia es muy fácil, muy rápida de identificar, y sobre todo que tenemos 4 etapas: prehistoria, ¿no?, edad antigua, edad moderna y edad contemporánea. No se olviden, chicos, de practicar los siglos, por favor, que voy a tomar en clase. Y quiero que me resuelvan esta última pregunta que va dirigida para cada uno de ustedes. En cuanto, pues no, la pregunta es: ¿quién es el padre de la historia? Muy bien, chicos, con esa pregunta pues me despido, cuídense, nos vemos. Con mi persona será pues hasta la siguiente clase. Cuídense, chicos, no se olviden que los espero en Zoom para despejar en nuestro caso pues sus dudas, preguntas, consultas con respecto al tema. Nos vemos, chicos, cuídense.